Bien, buenas tardes, estudiantes. Buenas tardes, Buenas teacher. tardes, Lice. Buenas tardes. El día de hoy vamos a complementar el tema que tenían de investigación. La anterior clase seguramente han visto ya el video con todas las defensas de todos los integrantes del grupo. Entonces ahora, sobre esas defensas, sobre la investigación que han tenido de manera individual, vamos a complementar algunos aspectos sobre lo concerniente a este tema. Entonces, vamos a hablar de una neurofisiología motora e integradora. ¿Qué significa eso? Motora, porque la mayoría de estas estructuras nos van a ayudar con los movimientos. Integradora, porque como ven en la imagen, estas estructuras mantienen conexiones a través de fibras nerviosas para precisamente regular estas funciones, pero no solamente motoras, también sensoriales. Pero ahora vamos a hacer quizá énfasis en las motoras, ya que dentro de las sensoriales hemos hablado de estas en el tema de los sentidos. ¿Por qué en los sentidos? Porque cuando hemos hablado de visión, audición, olfato, gusto y tacto, hemos visto que hay zonas específicas en el cerebro que se encargan de la interpretación de los 5 sentidos. Vamos a hacer un recuerdo. A ver, dígame, ¿en qué lóbulo de la corteza cerebral nosotros percibimos los objetos? Es decir, nos ayuda con la interpretación de la visión. ¿Quién recuerda en qué lóbulo están las áreas de la interpretación de la visión? Temporal. En el lóbulo occipital. Ya, muy bien, en el lóbulo occipital. A nivel de dónde específicamente en el lóbulo occipital se encuentra el área visual primaria. A nivel del área 17 y 18. Si les hubiera preguntado en qué áreas de Brodmann, sí, pero yo estoy siendo más específica. ¿En qué lugar del lóbulo occipital se encuentra el área visual primaria? A la vuelta de la esquina ya está el parcial teórico. ¿Dónde? ¿En qué lugar específicamente dentro del lóbulo occipital se encuentra el área visual primaria? Si siguen en la imagen, aquí está el lóbulo occipital. Pero ¿en qué región de todo esto está el área visual primaria? Porque no es todo el lóbulo occipital. Tantas cabecitas. ¿Quién se acuerda? En el polo posterior. Más específico. A nivel alrededor de la cisura calcarina. Calcarina.
No confundir con calcáneo. Calcarina. A ver, ¿en qué lóbulo se encuentra el área, las áreas auditivas? 23 cabecitas que están aquí conectados. ¿Quién se acuerda? En el lóbulo En el temporal. área cortical, creo. Está bien, lóbulo temporal. ¿En qué parte del lóbulo temporal? Sí. Igual que en la visión. Todo esto es el lóbulo temporal, pero no está en todo, sino en qué parte. Sí, con... Más fuerte, Vania, no te escucho bien. ¿Qué dijiste? circunvoluciones. Ya, hay una de esas que tiene un nombre más específico. Área de Helch. Casi. Giros de Helch. Giros de Helch. Ya. A ver, pasemos al olfato. ¿En qué lóbulo se encuentra el olfato? Las áreas del olfato. En el lóbulo temporal. Y en el temporal, Mijael, está el área auditiva, pero el olfatoria, ¿en qué áreas está? En las áreas olfatorias, ¿en qué lóbulo está? En el lóbulo frontal. Eso, ahora sí te escucho mejor. Frontal. Específicamente, ¿en qué región del lóbulo frontal? Porque igual, vuelvan a la imagen. Todito esto es el lóbulo frontal, pero no está en todito. ¿En qué región está el área olfatoria primaria o también llamada piriforme? Tan cabecitos, unos cuantos nomás se la están rompiendo. El resto, ¿en qué lugar específico del lóbulo frontal? Y tarea tenían incluso de los 5 sentidos ya hace rato que tenían que entregar esa tarea, ya se han olvidado. Examen ya está a la vuelta de la esquina. ¿Qué estarán estudiando? En la Ah, zona cortical. ¿ya? ¿En qué parte de la zona cortical? mm, Zona posterior. Más específico. En la zona cortical del córtex olfatorio o rino olfatorio, o si quieren también en el lóbulo orbitofrontal, que así es más específico. Ahora, en el caso del sentido del tacto, del gusto, antes del gusto, ¿en qué lóbulo se encuentra? Lóbulo parietal. Ya, en el lóbulo parietal. ¿En qué parte del lóbulo parietal? Igual aquí vuelvan a la imagen, todito esto es el lóbulo parietal, pero ¿en qué región específicamente de este lóbulo está el sentido del gusto? mm,
en la unión entre la cisura de Rolando con la cisura de Silvio, que se llama opérculo postcentral. Ahí está el sentido del gusto. ¿Y el sentido del tacto, en qué lóbulo se encuentra? En el lóbulo parietal. Bien, en el lóbulo parietal. ¿Pero en qué parte del lóbulo parietal? Se localiza en el giro postcentral, circunvolón, sí. A medias, ya, está bien. En el giro postcentral ascendente. El área somatosensorial es es posterorolándico, está detrás de la cisura de Rolando, pero es desde el inicio de la unión hasta la parte superior, por eso dice ascendente. Entonces, como han visto, estamos recordando simplemente todo lo concerniente a las áreas sensoriales, que ya las hemos hablado. Pero ahora vamos a ver todo lo concerniente a las áreas motoras, que ustedes ya han investigado, también lo tenían de tarea en el álbum, que seguramente ya lo han ido haciendo. Entonces, gracias a quién podemos interpretar estas áreas. Gracias a un galeno llamado Corbinian Brodmann, que en el año 1878, en un hospital psiquiátrico, pudo evaluar a sus pacientes y realizó un mapeo histológico de la corteza cerebral. Y de acuerdo a ese estudio, Brodmann dividió la arquitectura de la corteza cerebral en 52 áreas, entre motoras y sensoriales. Nosotros ya hemos visto algunas sensoriales, como lo que acabamos de hablar un poco y recordar. Y también estamos viendo algunas motoras. Seguramente en neurofisiología van a complementar estos aspectos. Para ello, hay que recordar esto, al cerebro. Como bien saben, el cerebro está situado y protegido por los huesos de la cara y principalmente la cabeza. Y para su estudio presenta lóbulos. ¿Cuáles son los lóbulos del cerebro? Lóbulo parietal. El parietal, el occipital, el temporal y El frontal. el frontal. Bien. Entonces tiene 4 lóbulos, ¿no? El anterior, que es el lóbulo frontal, hacia atrás en la parte superior los parietales, hacia atrás pero en la región inferior los temporales y hacia atrás el lóbulo occipital. El cerebro es una de las estructuras en cuanto al sistema nervioso de mayor tamaño, ya que puede llegar a pesar entre 1 kilo y 1,5 kilos. Y en esa estructura, haciendo un estudio, podemos dividir una sustancia gris y una sustancia blanca. Pregunta, ustedes llevan anatomía. ¿Qué tipo de corte es este que estamos viendo? Sigan con el cursor, la imagen que estoy mostrándoles con el cursor. ¿Qué tipo de corte anatómico es? Corte transversal. No, transversal no. Tiene un nombre. Vertical. Alguien dijo por ahí. Eso, un corte. No. Sagital ya no. Sagital sería más o menos esta visión. Este que les he preguntado es un corte de Charcot, lo que dijo una de las compañeras. Es un corte de Charcot o también llamado corte coronal. En cambio, el de sagital, ¿cuál es su otro nombre? Beltrán. No. No puedo pronunciar. Perpendicular. No, ¿dónde? Anatomía, chicos. Delantero o ¿Cómo que delantero? transversal. No, ya les he dicho que es sagital. ¿Qué otro nombre recibe?
El eje transversal. Corte de Fleming. Esos son los dos cortes que usamos en el estudio anatomomorfológico del sistema nervioso, Fleming y Charcot. Y el que estamos usando en este momento y les estoy mostrando es un corte de Charcot. ¿Y para qué nos permite identificar este corte de Charcot? La sustancia gris externa y la sustancia blanca interna, que ustedes ya conocen por anatomía su estructura. Ahora, la sustancia gris es una estructura que tiene más o menos un espesor de 2 a 3 milímetros y como ven en la imagen no es homogénea. Presenta una serie de hendiduras e irregularidades llamadas circunvoluciones, surcos y fisuras, que son las que precisamente nos ayudan a delimitar las 52 áreas de Brodmann. Y entre las cisuras tenemos dos principales. ¿Cuál es la cisura que tiene un sentido más o menos vertical? Que es la que se ve aquí. ¿Cuál es la que tiene? ¿Qué cisura principal tiene un sentido más o menos vertical? La cisura de Rolando. Bien, la cisura de Rolando. ¿Y cuál es la que tiene el sentido horizontal? De Silvio, la cisura de Silvio. Correcto. Esas dos cisuras son las que nos van a ayudar a determinar cuáles son motoras y cuáles son sensoriales. Eso no hay que olvidarse. Ahora, otra cosa importante acá en la corteza, en la sustancia gris, es esto. El estudio histológico que ustedes ya lo han llevado. Si ustedes recuerdan, histológicamente la corteza cerebral presenta 6 capas. 6 capas. ¿Cómo se llama la primera capa? Capa molecular. Externa, ya. Segunda. Capa granular. Externa, te falta. Ya, tercera. Capa piramidal. Piramidal externa. Bien, piramidal externa. Cuarta. Capa granular interna. Granular. Granular Interna. interna. Ya. La sexta. Multiforme o polifórmica. Interna. Muy bien. Entonces, en esas 6 capas, como están viendo, estoy hablando de la sustancia gris. La sustancia gris, predominantemente están los cuerpos neuronales. En cambio, hacia la sustancia blanca descienden las fibras nerviosas mielinizadas, de ahí el nombre blanco. Ahora, de estas 6 capas, cada una tiene sus propias características en cuanto a la forma, tamaño y estructura de sus cuerpos neuronales. Pero hay un específico en esta. Pregunta, y era pregunta de examen de histología en mis estudiantes. ¿Qué neurona yo identifico histológicamente para saber que estoy viendo sustancia gris del cerebro? Y una pista, se encuentra en la 5ª capa. ¿Qué neurona? Tiene su propio nombre. Somas. No, soma es el cuerpo neuronal. Dendritas. No, no les he preguntado partes de una neurona. Les he preguntado el nombre de la neurona que se encuentra en la 5ª capa de la sustancia gris del cerebro. Más fuertes sus celulares, sus chanchullos, capísimos, ¿no? Es mío. No. Ya han encontrado qué neurona había sido. Y aquí está su chanchullo. Ni eso se han dado cuenta. Betzel. ¿Qué es Es célula, ¿no? Es neuronas gigantes de Mira, Betz. Eso no Sí. tienen que olvidarse. Y por eso en histología les hacía énfasis en esto, tanto en cerebro como en cerebelo. La neurona esencial del cerebro eran las neuronas gigantes de Betz. En cambio, de cerebelo ya van a ir a pensar, porque cuando lleguemos a cerebelo les voy a preguntar.
Entonces, lo que les decía, cuando hablamos de sustancia gris del cerebro, en estas 6 capas hay un montón de neuronas de diferente forma y tamaño. Pero, ¿por qué hago énfasis en estas neuronas gigantes de Betz que se encuentran en la 5ª capa? Porque a ese nivel es donde empieza la vía córtico-espinal o también llamada vía piramidal, que ustedes también ya la deben conocer por anatomía. ¿Y para qué nos sirve esta vía córtico-espinal? Precisamente para transmitir toda la información motora, porque si no hubiera esta vía que controla sistema nervioso central y la une a los órganos efectores, no habría movimiento. Entonces, por eso es importante recordar estas capas y esta neurona. Ahora, otro aspecto. Hay que dividir 2 funciones, motora, sensorial. ¿Y quién nos ayuda a diferenciar esto? La cisura de Rolando. Todas las áreas que están por delante de la cisura rolándica, todas estas serían motoras. ¿Qué significa? Que ayudan con los movimientos. En cambio, todas las áreas que están detrás de la cisura de Rolando serían sensoriales. ¿Por qué? Porque nos ayudan con la percepción de estímulos. Entonces, esa división es importante para entender el funcionamiento del cerebro. Y esto también deben conocer por anatomía, el homúnculo de Penfield. El homúnculo de Penfield es una demostración, diremos, del término hombrecillo, como están viendo acá arriba. Que las que se encuentran delante, esta que está de color naranja, delante de la cisura de Rolando, son las que tienen el control motor. El control motor. Es decir, como ven acá en este hombrecillo, en este homúnculo de Penfield, una demostración gráfica. ¿Mayor control de qué? De movimientos en dedos, manos, en cierta forma pies y movimientos de los músculos de la cara y la lengua. En cambio, las que están por detrás de la cisura de Rolando, estas de color azul, celeste más o menos, serían todas las que tienen que ver con la función sensorial, de lo que ya hemos hablado, los 5 sentidos. Visión, audición, olfato, gusto y tacto. Entonces, esto nos ayuda a delimitar aquello. Ahora, ¿cómo se dividen estas áreas? Se dividen según el lóbulo. Por ejemplo, todo lo que viene a ser el lóbulo frontal, tiene básicamente las áreas que tienen que ver con los movimientos de miembros o extremidades superiores y de extremidades inferiores. Ahí tenemos el área motora primaria, premotora, suplementaria, el área de Broca. Pero la región anterior, donde está el área prefrontal, nos ayudan con ciertas funciones conductuales cognitivas. ¿Qué significa? Control de nuestra conducta, el hecho de ser responsables cuando tienen una tarea, por ejemplo, la parte de la organización, ejecución de actividades, que ustedes digan, tengo examen tal fecha, me pongo a estudiar desde tal fecha para no aplazar, por ejemplo. Se están organizando su tiempo en base a una situación que viene. Entonces, esas funciones tiene el lóbulo frontal. También tiene que ver con el respeto a las normativas, ¿ya? Por ejemplo, estamos en un periodo de cuarentena, les dicen no salgan. Aquellas personas que hacen caso por preservar su salud, por preservar su integridad, están haciendo uso correcto de su lóbulo prefrontal. En el caso, por ejemplo, del lóbulo parietal, que ya son las áreas que están posrolándicas, ya son más sensoriales. Por eso tienen que ver con el sentido del tacto, nos ayudan a percibir dolor, cambios de temperatura, nos permiten identificar tamaño, forma de los objetos, etc. Ahora, en el lóbulo occipital son más sensoriales. Ahí están las áreas visuales, primaria y secundaria o de asociación. El lóbulo temporal también es más sensorial, porque ahí están las áreas auditivas, primaria y secundaria, las áreas del aprendizaje, memoria y el área de Wernicke. Entonces, básicamente ahora vamos a hablar casi en su integridad del lóbulo frontal, porque ahí predominantemente se encuentran las áreas motoras. Y vamos a empezar por una de ellas, la corteza motora primaria, o también llamada área motora primaria, que según la división de Brodmann corresponde al área 4. ¿Dónde se encuentra? Como ven, delante de la cisura de Rolando, es prerolándica.
y ocupa toda esta región que está pintado de rojo, que se llama circunvolución frontal ascendente, que como ven comienza en la zona lateral de la cisura de Silvio, va ascendiendo por toda esta circunvolución hasta llegar a la región superior del lóbulo frontal. Pregunta, y ha habido alguien y seguramente han visto el video de la anterior clase, qué función tiene el área motora primaria? Es encargada de los movimientos. Muy bien, ¿qué más? Se encarga de la deglución, del Ya, movimiento de la deglución, del movimiento de los dedos, del movimiento de los labios, de la boca. ¿qué dice el resto? Una solita se ha roto la cabeza y el resto El apoyo. le apoyo. Todos piensan igual. Por ahí me he Envían orden a equivocado. los músculos. Ya, ¿qué más? Entonces, como mencionaba su compañera, ¿no? Que ven acá, y ustedes son capísimos, especialmente en exámenes, maneja muy bien la destreza de los movimientos de dedos, manos, antebrazo, brazo, hombro. Entonces, esta área motora se encarga principalmente de la iniciación de los movimientos voluntarios sobre los músculos distales, tanto de extremidades superiores como de extremidades inferiores. Ahora, si hubiera una lesión en dicha área, básicamente produciríamos un efecto llamado hipotonía. ¿Y qué significa eso? Que disminuye el tono muscular, como están viendo acá, sigan el cursor por favor, en esta imagen. Entonces, el paciente presenta una disminución del tono muscular. ¿Qué quiere decir? Una disminución del grado de nutrición del músculo. Y si nosotros evaluamos esta región, podemos utilizar un reflejo, el reflejo de Babinski. Como ven en la imagen superior, hay que hacer un estímulo en el arco plantar. Y la respuesta, como ven, es una hiperextensión de los dedos del pie, especialmente del primer ortejo. En un neonato, hacer un reflejo de Babinski sería normal, en un neonato. Pero en un adulto, realizar este reflejo de Babinski y encontrarlo positivo sería patológico. No es normal que encontremos eso en el adulto. Ahora, ¿cómo reflejamos la hipotonía? Mediante la marcha. Si ustedes ven este pequeño video, me está mostrando una marcha hemipléjica. Según su criterio, ¿cómo está caminando esta persona? Y ustedes ya por semiometría saben. ¿Cómo me pueden describir esa marcha? Tiene dificultad para flexionar. Ya, otro. Es como si estuviese arrastrando el pie, como si estuviese pegado al piso. Bien, otro. Ustedes saben por semiología. ¿Qué? Que estuviera caminando en círculos, dando pasos arrastrados por el círculo. Ya, bien, otro. Como si tuviera una parálisis de los músculos en las De regiones. hecho, ya tiene una hipotonía y por ende una hemiplegia. ¿Pero qué más? La marcha, descríbame la marcha. ¿Qué más les llama la atención en esa marcha? ¿Será normal que caminemos con los pies separados? No. No. ¿Eso qué se llama? Ataxia. Ataxia es la descoordinación, pero la posición separada que están viendo de los pies, esta separación, es una base de sustentación, ese es el término, una base de sustentación muy amplia. Y por la hipotonía que presenta esta persona y por la hemiplegia que presenta, lo que decían más antes, no hay una flexión, no hay un control de los músculos. Entonces, la marcha es como si estuviera arrastrando el pie y para llevarlo hacia adelante hace una forma de semicírculo, para forzar, diremos, que el pie vaya delante del otro pie. Entonces, ahí se muestra una marcha hemipléjica, que es una forma de evaluar el área motora primaria cuando ha presentado un tipo de lesión.
Otra área, premotora. ¿Por qué la llamamos premotora? ¿Qué significará? Antes. Correcto, que se encuentra antes, delante de el área motora primaria. Esta área premotora corresponde a la clasificación de Brodmann al área número 6. Y está más o menos a 1 a 3 centímetros por delante de la corteza motora primaria. Y como ven, también inicia en la cisura de Silvio y va ascendiendo hasta la región superior del lóbulo frontal. Esa área premotora, como ven acá, está relacionada con el homúnculo de Penfield motor. ¿Por qué? Porque controla también acciones voluntarias en los músculos. Pregunta, y esto también ya lo han investigado y lo han visto en el video de la anterior clase. ¿Qué funciones cumple el área premotora? La atención, Ya, Cognitivos el como la memoria. lenguaje, ya, movimiento, memoria, ya. Y cuando hablamos de movimiento específicamente, ¿qué tipos de movimiento nos ayuda a ejecutar el área premotora? la coordinación, Bien, ¿qué más? Movimientos complejos. Ya, también, ¿qué más? En el aprendizaje motor. Eso tiene que ver con el aprendizaje y las experiencias. Entonces, si ustedes ven ese pequeño video, para que el futbolista pueda meter ese gol, tuvo que haber ejecutado una serie de movimientos complejos, en los cuales tuvo que haber una organización, ejecución y una coordinación, ¿no? Porque si no lo hacía bien, quizá el balón no entraba al arco oponente. Entonces, el área premotora nos ayuda a organizar movimientos en base a el apoyo de músculos de manera compleja, ya que permite la organización, ejecución y complejidad de estos movimientos. Además, esta área premotora tiene que ver con la organización del origen de los movimientos en base a estímulos. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la imagen, para que ese jugador reciba el balón tuvo que haber visto a su compañero que le esté haciendo el pase, ¿cierto? Entonces ha generado un movimiento derivado de un estímulo visual. Y también tiene que ver con el almacenamiento de programas de actividad motora, como decía su compañera, en base a la experiencia. Es decir, para que uno sea un experto jugando fútbol, tuvo que haber pasado clases, ¿cierto? Entonces, cada uno de esos aprendizajes que ha tenido en el lapso de todo su recorrido por la parte deportiva, han hecho que sepa ejecutar movimientos, han hecho que no se olvide. Entonces, tiene que ver con la memoria también de estos movimientos. Entonces, ya es casi automático cuando tiene que realizar un tipo de acción. Ahora, otra función también que tiene esta área premotora es que influye en la marcha, pero a diferencia de la primera que hemos visto en la hemipléjica, ya la marcha tiene un vaivén involuntario de los músculos de los brazos. Como ven en la imagen, un pie tiene que ir delante del otro, utiliza talón punta. Entonces la marcha ya es más sincronizada, ya tiene mayor coordinación. Pero ¿qué ocurriría si no estuviera bien esta área? Si hubiera una lesión en el área premotora, tendríamos esto. A ver, ¿cómo me pueden describir ese paciente? ¿Qué problema tiene? Que lleva la cadera a un costado. Ya, Que tiene displasia de cadera. Descoordinación. uno, descoordinación, correcto. ¿Qué más? Más que displasia, no tiene displasia, de hecho, sino ¿qué está pasando con su marcha? ¿Estará caminando? Iniciar no, la se marcha, o sea, está, le cuesta iniciar al comienzo. Eso. se está arrastrando. Muy bien. Uno, no puede caminar, le cuesta. Dos, está tratando de llevar el pie adelante, pero lo está arrastrando. Entonces, esto se llama apraxia. ¿Qué significa? Que no hay un control
No hay un control de los movimientos en los miembros, en este caso en los miembros inferiores. Y el paciente es como que se ha olvidado de caminar, porque ya por el video y por la imagen, la flexura del paciente ya es una persona mayor. Entonces pareciera que se ha olvidado. Entonces no recuerda esos movimientos almacenados y programados de la marcha. 2, no hay control de los músculos que ejecutan la marcha. Entonces, a eso se denomina apraxia, la incapacidad de realizar algún tipo de movimiento. Otra área. Por encima del área premotora, como están viendo aquí, tenemos el área suplementaria, área motora suplementaria, que también se encuentra delante de la parte superior del área motora primaria. Ocupa exactamente la cisura longitudinal, ¿ya? Y se extiende por la corteza frontal superior. Y el nombre suplementaria, ¿a qué me hace recuerdo? A que está supliendo, está ayudando a alguien. En este caso, el área suplementaria colabora al área motora primaria y colabora al área premotora. Pregunta, ¿qué funciones cumple el área suplementaria? Coordinación. Ya, coordinación, ¿qué más? Movimiento. Movimiento, ¿qué más? Movimientos y control. Bien, ¿qué más? ¿Qué está haciendo ahí el Va a dar ratón? lugar a los movimientos contralaterales. Eso, movimientos contralaterales. Pero ahora vean la imagen. ¿Qué está haciendo ahí el ratón Mickey? ¿Estás subiendo la escalera? Ya, cuando quieren subir la escalera, ¿qué tipo de movimientos se ejecutan? Flexión, Flexión y extensión, Ya, hacen uso de todos sus movimientos. Flexión, extensión, rotación, circunducción, supinación, pronación, todo. Ya. Pero ¿qué están haciendo sus manos? De prensión. Eso, está haciendo unos movimientos de prensión. En este caso, el área suplementaria, como ya dijeron, ayuda en los movimientos. Pero ¿cómo? Desencadena movimientos de prensión